Había un hombre que siempre estuvo ahí, para su familia, para sus amigos, para el trabajo. Nadie lo pedía, pero él aparecía, resolvía, aguantaba. Durante años fue el que sostuvo todo sin decir nada, el que escuchaba los problemas de los demás, aunque nadie preguntara por los suyos, el que asentía con la cabeza mientras por dentro sentía que algo se quebraba. Aprendió a sonreír aunque estuviera cansado, a decir que todo estaba bien, aunque por dentro el peso fuera insoportable, porque así le enseñaron, porque así creía que debía ser. Nunca pidió ayuda, nunca dijo que no podía más. Pensaba que hacerlo sería traicionar a quienes dependían de él, que mostrarse débil significaría derrumbarse. En la oficina era el primero en llegar y el último en irse. Cuando algo salía mal, todos volteaban a verlo, porque sabían que él encontraría la manera, que no se quejaría, que simplemente lo haría. En casa era el que arreglaba lo que se rompía, el que pagaba las cuentas aunque tuviera que sacrificar lo suyo, el que decía que sí cuando por dentro quería gritar que no. Cuando su madre lo llamaba, dejaba todo. Cuando su hermano necesitaba dinero, se lo daba sin preguntar. Cuando sus amigos tenían problemas, ahí estaba él, con palabras de ánimo que a sí mismo nunca se daba. Se convirtió en el pilar de todos, en la roca, en el hombre que nunca fallaba. Y con cada día que pasaba, ese papel se volvía más pesado, más asfixiante, más imposible de sostener. Pero la verdad es que la fuerza también se cansa, que el silencio también duele, que sostener a todos sin que nadie te sostenga a ti poco a poco te va vaciando. Nadie veía las noches en las que se quedaba despierto mirando el techo. Nadie sabía que a veces, camino al trabajo, tenía que detenerse un momento porque sentía que no podía respirar. Nadie notaba que su risa ya no era la misma, que sus palabras sonaban mecánicas, que cuando decía que estaba bien, sus ojos decían todo lo contrario, y así vivió, acumulando en su pecho cada palabra que no dijo, cada lágrima que tragó, cada noche en la que se preguntó si alguien notaría si un día simplemente desaparecía. Las mañanas se volvieron más difíciles. Levantarse de la cama requería una fuerza que ya no tenía, pero lo hacía, porque eso era lo que se esperaba de él, porque rendirse no era una opción. Se miraba al espejo y ya no se reconocía. Veía a un extraño, a alguien que había dejado de ser él mismo hace tanto tiempo que ya no recordaba quién era antes de convertirse en lo que todos necesitaban. Hubo un momento en el que todo siguió igual, la rutina, las obligaciones, los rostros conocidos. Pero algo dentro de él ya no era lo mismo. Algo había cambiado sin hacer ruido. Fue un día común, tal vez un martes. Estaba sentado en el borde de su cama, con la mirada perdida en la pared. No pasó nada extraordinario. No hubo gritos ni crisis, solo ese silencio pesado que lo acompañaba desde hacía tanto tiempo. Acababa de llegar de otro día agotador. Había resuelto 3 problemas en el trabajo, había escuchado los dramas de 2 amigos, había tranquilizado a su madre por teléfono, y ahora, en la soledad de su cuarto, se dio cuenta de que nadie le había preguntado cómo estaba. Ni siquiera una vez, ni siquiera de pasada. Y en ese instante, sin saber por qué, sintió que ya no podía seguir así. No porque quisiera rendirse, sino porque su cuerpo, su mente, su alma, le estaban pidiendo un descanso que nunca se había dado. Se dio cuenta de que había pasado años cuidando a otros mientras se olvidaba de sí mismo, que había invertido toda su energía en ser fuerte para los demás, pero nunca en preguntarse qué necesitaba él. Pensó en todas las veces que canceló sus planes para ayudar a alguien más, en todas las noches que sacrificó su sueño para terminar el trabajo de otro, en todas las ocasiones en las que guardó sus propios problemas, porque los de los demás parecían más urgentes. Nadie lo culpaba, nadie le había hecho daño a propósito, pero tampoco nadie había preguntado. Nadie había notado el cansancio en sus ojos, la forma en la que su voz sonaba cada vez más apagada. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. No el rechazo, sino la indiferencia. No la agresión, sino la ausencia. Sentir que su existencia
solo importaba cuando resolvía algo para alguien más. Recordó a su padre, un hombre que también aguantó todo en silencio, que trabajó hasta el último día de su vida sin quejarse, que murió sin haber vivido realmente, sin haber hecho nada por sí mismo, y se preguntó si ese sería su destino también, convertirse en un fantasma de lo que pudo ser, en alguien que existió solo para servir, que nunca tuvo el valor de vivir para sí mismo. Esa noche, mientras el mundo dormía, él se quedó despierto mirando el techo. Sintió el vacío, sintió la soledad, sintió el peso de todos esos años en los que había sido todo para todos, menos para sí mismo. Las lágrimas llegaron sin avisar, y por primera vez en mucho tiempo no las detuvo. Dejó que cayeran, dejó que el dolor saliera, porque guardarlo por más tiempo lo estaba matando por dentro. Pensó en rendirse, no en el sentido literal, sino en dejar de fingir que estaba bien, en aceptar que estaba roto por dentro y que ya no tenía fuerzas para arreglarse solo. Se preguntó cuánto tiempo más podría sostener esa fachada, cuántas sonrisas más podría fingir, cuántos días más podría levantarse y actuar como si todo estuviera bien. Pero entonces, en medio de ese dolor, algo pequeño apareció. Un recuerdo, una imagen borrosa de cuando era niño y creía que la vida podía ser más simple, más honesta. Recordó cuando dibujaba sin preocuparse por ser perfecto, cuando reía sin razón, cuando soñaba con cosas imposibles y eso no le parecía una pérdida de tiempo. No fue un milagro, no fue una revelación divina, fue solo un destello, un pequeño susurro interno que le dijo que tal vez, solo tal vez, merecía intentarlo de nuevo. Pero esta vez de otra manera. Quizá no tenía que ser fuerte todo el tiempo. Quizá podía permitirse sentir sin avergonzarse. Quizá podía decir que no sin sentirse culpable. Quizá podía pedir ayuda sin creerse un fracaso. La idea lo asustaba, porque significaba romper con todo lo que había construido, con la imagen que los demás tenían de él, con el papel que había interpretado durante tanto tiempo. Pero también lo liberaba, porque significaba que podía dejar de actuar, que podía ser imperfecto, que podía fallar y seguir siendo valioso. Decidió empezar por algo pequeño, no cambiar su vida de golpe, solo permitirse una sola cosa que fuera para él, algo que no tuviera que ver con los demás. Tal vez era caminar solo una tarde, tal vez era escribir lo que sentía en un cuaderno viejo, tal vez era simplemente respirar sin prisa, sin tener que demostrarle nada a nadie. Que aunque parecía insignificante, ese gesto fue el principio, el primer ladrillo de una reconstrucción que no tenía que ver con éxito ni con aplausos, sino con volver a mirarse al espejo y reconocerse. Los días siguientes no fueron fáciles. Hubo momentos en los que quiso volver a lo de siempre, a cargar con todo, a callarse, a desaparecer detrás de su propia fuerza. La primera vez que le dijo que no a alguien, sintió una culpa tan grande que casi se retracta. La voz en su cabeza le gritaba que estaba siendo egoísta, que estaba fallando, que estaba decepcionando a todos. Pero respiró hondo y sostuvo su decisión. Y aunque fue incómodo, aunque la otra persona se molestó, algo dentro de él supo que había hecho lo correcto. Hubo recaídas, días en los que volvió a cargar con todo, en los que aceptó más de lo que podía, en los que olvidó que también tenía derecho a descansar. Pero esta vez era diferente, porque ahora sabía que tenía una opción, que podía elegir, que no estaba condenado a vivir así para siempre. Comenzó a notar cosas, pequeñas cosas, como el sabor del café por la mañana, el sonido de la lluvia contra la ventana, la sensación del sol en su rostro, cosas que antes pasaban desapercibidas porque estaba demasiado ocupado siendo lo que todos necesitaban. Ahora, por primera vez en años, se permitía estar presente, simplemente estar. Algo había cambiado. Ahora sabía que su dolor era real, que su cansancio no era debilidad, que permitirse sentir no lo hacía menos hombre, lo hacía más humano. Poco a poco, comenzó a soltar lo que no era suyo, las expectativas que nunca pidió, los roles que nunca eligió.
el peso de ser perfecto para un mundo que ni siquiera lo veía. No fue rápido, no fue glorioso, pero fue honesto, y eso en medio de tanto ruido era suficiente. Hubo personas que no entendieron, que lo cuestionaron, que le dijeron que había cambiado, y tenían razón, había cambiado, pero no para peor, para sobrevivir. Algunas amistades se alejaron cuando dejó de estar disponible todo el tiempo, cuando dejó de resolver sus problemas sin resolver los suyos, y aunque dolió, también fue liberador, porque descubrió quiénes realmente lo valoraban, quiénes estaban ahí no solo cuando era útil, sino cuando era simplemente él. Empezó a hablar, no mucho, pero lo necesario, a decir cuando algo le dolía, a expresar cuando algo no estaba bien, y aunque al principio su voz temblaba, con el tiempo se hizo más firme. Buscó ayuda, algo que antes le parecía imposible. Habló con alguien que lo escuchó sin juzgar, sin esperar que fuera fuerte, sin necesitar que resolviera nada, y en esas conversaciones encontró algo que no sabía que necesitaba: validación, la certeza de que lo que sentía era real, de que no estaba exagerando, de que tenía derecho a estar cansado. Descubrió que pedir ayuda no era rendirse, que mostrarse vulnerable no era perder, que llorar no era fracasar, que todo eso, en realidad, era parte de seguir adelante. Aprendió a poner límites, a decir hasta aquí, a proteger su paz con la misma fuerza con la que antes protegía a los demás. Y en ese proceso, algo extraño sucedió. Algunas personas se alejaron, otras, las que realmente importaban, se acercaron, y aprendió que no todos merecían un lugar en su vida, que estaba bien soltar a quienes solo lo buscaban cuando lo necesitaban. Hubo días buenos y días malos, días en los que sentía que estaba avanzando y días en los que sentía que volvía al mismo lugar, pero ahora entendía que eso era parte del proceso, que sanar no era una línea recta. Entendió que la vida no se trataba de ser fuerte todo el tiempo, sino de ser real, de permitirse caer y levantarse, de aceptar que hay días grises y está bien no fingir que el sol brilla. Empezó a hacer cosas por él, pequeñas cosas. Leer un libro que llevaba años queriendo leer. Caminar sin rumbo. Sentarse en un café y simplemente observar. Cosas que antes le parecían pérdidas de tiempo. Ahora entendía que eran lo único que realmente importaba, porque lo conectaban consigo mismo, con quien era cuando nadie lo necesitaba. Dejó de medirse por lo que hacía por otros. Dejó de buscar su valor en qué tan útil era. Empezó a entender que valía simplemente por existir, por estar aquí, por intentarlo cada día. Y aunque el camino seguía siendo difícil, aunque había momentos de duda y de miedo, ahora tenía algo que antes no tenía. Esperanza, no de que todo se arreglaría mágicamente, sino de que él podía aprender a vivir de otra manera. Hoy ese hombre sigue aquí. No porque haya encontrado todas las respuestas, sino porque decidió que merecía intentarlo, que su vida, con todo y su peso, valía la pena. No sabe qué vendrá después, no tiene todo resuelto, pero tiene algo que antes no tenía. Tiene la certeza de que no está solo, de que su dolor no lo define, de que su cansancio no es el final. Sigue caminando, con pasos más lentos, tal vez, con más cicatrices, sin duda, pero con la frente en alto, porque aprendió que la verdadera fuerza no está en nunca quebrarse, está en decidir levantarse cada vez que lo haces. Aprendió que está bien no tener todas las respuestas, que está bien pedir ayuda, que está bien tomarse un día para no hacer nada más que respirar. Aprendió que su valor no depende de cuánto aguante, que merece descansar, que merece que alguien lo cuide de la misma manera en la que él cuida a los demás. Y aunque el mundo sigue esperando que sea fuerte, él ahora sabe que la verdadera fortaleza está en ser honesto, en decir cuando está roto, en permitirse sanar. Todavía hay días en los que siente el peso, en los que la tentación de volver a lo de antes aparece, pero ahora tiene herramientas, tiene conciencia, tiene la decisión de no volver a perderse a sí mismo. Y si hoy estás leyendo esto y sientes que eres ese hombre, quiero que sepas algo. No estás solo. Lo que sientes es real.
Y está bien no estar bien. Tal vez nadie te lo ha dicho, pero lo mereces. Mereces descansar. Mereces ser escuchado. Mereces que alguien te pregunte cómo estás y realmente quiera saber la respuesta. Mereces vivir, no solo sobrevivir. Mereces tener sueños propios, no solo cumplir los de los demás. Mereces sentir sin culpa. Mereces fallar sin que eso defina tu valor. Este no es el final de tu historia. Es solo un capítulo difícil. Y los capítulos difíciles también pasan. Déjate sentir. Déjate caer si es necesario. Pero no te quedes ahí. Porque del otro lado de ese cansancio, de ese dolor, de esa soledad, hay una versión de ti que está esperando. Una versión que sabe que mereces más. Que puede vivir con honestidad. Que puede ser imperfecto y seguir siendo suficiente. No tienes que tenerlo todo resuelto hoy. No tienes que ser fuerte mañana. Solo tienes que decidir que vale la pena intentarlo. Que tu vida, tu paz, tu felicidad importan tanto como las de cualquier otra persona. Si este relato tocó algo en ti, déjame saberlo en los comentarios. A veces compartir lo que sentimos nos ayuda a cargar menos. Y si quieres seguir encontrando historias como esta, suscríbete. Aquí hay un espacio para lo real, porque todos llevamos batallas invisibles, y está bien reconocerlas. Está bien pedir ayuda. Está bien ser humano. Está bien cansarse. Está bien decir que ya no puedes. Está bien empezar de nuevo, porque la vida no se trata de nunca caer. Se trata de aprender a levantarse con más compasión cada vez.